Curso de Psicología para la Autorrealización. Preguntas y respuestas. Pregunta: cuando a mí me ocurre esto, ¿es porque yo lo hago mal o tengo que seguir intentándolo? Respuesta: es que, como no me explicas en concreto lo que te pasa. Pregunta: es que no sé explicarlo. Respuesta: no es un problema de explicarlo, es un problema de que tú lo percibas con claridad. De momento, sitúate en esa atención que también abarque el sentir y la energía y aprende a mantenerte así. Entonces, cuando te parezca que ya está funcionando así, y eso puede requerir semanas, plantéate: ¿quién soy yo? ¿Quién está atento? Y entonces verás si se produce esa resonancia hacia algo más grande o hacia algo más hacia adelante, más concreto. Si se produce hacia algo mucho más grande, permanece atenta a eso, porque ese foco individual está señalando hacia lo que realmente eres, más allá del foco individual. Pregunta: ¿es que al estar antes contestando la pregunta, a mí me ha vuelto la anterior que había hecho, el poder mantener esa atención profunda en cada momento? Si se pudiera mantener, ¿eso sería ya tener conciencia de que estás consciente? Respuesta: cuando tú seas consciente de que estás consciente, no necesitarás ninguna prueba. Será para ti totalmente evidente. Mientras necesites pruebas, es que no estás totalmente consciente. Pregunta: ¿y vivir aquí, en la hora, y el estar centrado, viene a ser lo mismo? Respuesta: sí, cuando esto se vive en expresión, en acción. Porque claro, puedes estar solita en tu habitación y estar muy bien, y luego salir a la calle y estar pendiente de todo. Cuando se mantiene este centramiento en la acción, entonces ya es la actitud positiva. Pero no tengas prisa, porque si no, es otro yo ideal que estás creando. El llegar a estar muy centrado, muy atento. Entonces estás creando otro fantasma mental. Hay que hacerlo con calma, con serenidad, de un modo, diría, impersonal. Mientras haya deseo y crispación, es que es otro superpersonaje que estás creando aprovechando todo lo que se explica aquí. Pregunta: cuando se está centrado dijiste que no habían emociones, que habían sentimientos. Yo no noto la diferencia. Respuesta: ¿no notas la diferencia? Bien, sigue observando. Lo único que te puedo decir es que sigas observando. En primer lugar, es difícil estar centrado. Lo que uno llama estar centrado es estar un poco menos despistado. Por lo tanto, es natural que sigan produciéndose las mismas cosas de antes, aunque más o menos mitigadas. En la medida que vayas aprendiendo a centrarte mejor, verás que las cosas no tienen el poder que ejercían sobre ti. Pero, en cambio, eres más sensible desde un punto de vista más profundo. Es que es un proceso. No esperes que en 2 días las cosas funcionen perfectamente. Ten mucha paciencia. Yo llevo muchos años y todavía estoy aprendiendo. Esto no quiere decir que hasta que uno no llega a término no encuentra resultados. Todo está lleno de resultados y es maravilloso. Pero para obtener determinados resultados es necesario un progreso, un hacerlo mejor. Pregunta: antes has dicho que la identidad es algo que no se puede conocer, solo se puede ser. Y yo me estaba dando cuenta ahora de que últimamente estaba tratando de conocer la identidad. Me gustaría que hablases un poco más sobre ello, porque es como si me diese cuenta de que al tener una identidad es como si alguien tuviese que volverse, darse la vuelta. Respuesta: eso es cierto, la mente tiene que darse la vuelta o irse abriendo, de manera que esté abierta desde un punto de origen, para que vea todo lo que no es. Y cuando ves todo lo que no es, entonces sueltas, relajas la mente. Y lo que está en el fondo, que comunica con lo que está más allá, resplandece por sí mismo. ¿Entiendes?
Pregunta: ¿lo que no es? Respuesta: lo que no es todo lo que puedes ver, todas tus ideas, tus estados anímicos, todas tus creencias, todos tus procesos de pensar. Todo eso, si lo miras, lo verás. Lo puedes ver. No lo eres. Cuando ves todo lo que no eres, solo queda lo que sí eres, y por eso se hace patente por sí mismo. Pregunta: ¿y entonces se produce ese cambio de polaridad de la mente o se tiene que ir produciendo simultáneamente cuando vas viendo lo que no eres? Respuesta: ya por el hecho de ir empezando a ver, se va produciendo un cambio de polarización. No es un cambio abrupto, de golpe, sino que se va produciendo cuando vas viendo cosas que antes creías ser y que ahora ves que no eres. Esto ya va produciendo un dejar, un soltar, y en consecuencia una relajación y una amplificación de la mente. Por lo tanto, no es una situación única, sino que es repetida, progresiva, hasta que llega un momento en que te das cuenta de que todo lo que piensas no tiene nada que ver contigo. Ves que el pensamiento, de por sí, es un proceso aparte de ti como sujeto, que tú eres el pensador y nunca el pensamiento. Cuando llegas a ver esto claro, renuncias a seguir pensando en ti. Pero mientras no lo veas claro, seguirás pensando en ti, con el nombre que sea, con el nombre de identidad, con el nombre de atención, con el nombre de ser, de lo que sea. Y cuando dejas de pensar en ti, pero a la vez lo sueltas todo, ese ti se manifiesta en tu mente, se transparenta en la mente. Pregunta: ¿por qué cuesta tanto reconocerse en el fondo? Respuesta: esto te lo debieras preguntar tú, porque te pasa a ti. Si miraras, verías el porqué, verías que estás funcionando con la idea habitual de que tú eres tu nombre, tu cuerpo y tus memorias. Claro, si has educado a tu mente así todos los años que tiene tu cuerpo, pues es natural que si de repente te dicen: ahora tú no eres Juanita, eres un foco, y uno no acepta este cambio de nombre así como así, y además le dicen: no eres tu cuerpo, uno se pregunta: anda pues, ¿qué pinto yo aquí? De modo que hay unos hábitos mentales que hay que neutralizar, y eso lleva su tiempo. Pregunta: ¿es la identificación? Respuesta: la identificación, que es una ceguera. Aquello con lo que uno está identificado le convierte en ciego respecto a ello. Uno puede ver todo menos aquello a lo que está más apegado. Pregunta: a veces me sucede que veo y me doy cuenta de que estoy viendo, que no es a partir del ojo sino de más atrás. Me digo, bueno, pues voy a ver al que está viendo, y entonces es como si fuera otra persona que yo me imagino. Respuesta: es porque quieres vivirlo haciendo ideas de ello, y no. Ha de ser una experiencia directa. Eres tú que ves, no el otro el que ve. Pregunta: claro, ese tú y ese yo es con el que habitualmente funciono, ¿no? Respuesta: no es tan difícil porque cuando no ves nada, y no ver nada es relativamente fácil, ya que basta con cerrar los ojos cuando no ves nada y al final consigues que tampoco haya ideas, imágenes, recuerdos. Entonces solamente queda el que ve. Así que uno de los modos de irse despertando como sujeto es suprimir, eliminar, por lo menos durante momentos, todo objeto. Y esa es la práctica de centramiento que a veces se practica simplemente en forma de silencio. Al eliminar el objeto queda más y más el descubrimiento del sujeto. Lo que sucede es que se tarda porque uno está inventando objetos como sea. Pero no hay prisa, se trata de ir haciendo tranquilamente, con diligencia, pero sin tensión. Pregunta: ¿la atención no puede quitarte fluidez cuando estás centrado en algo? Respuesta: recuerda que me preguntaban sobre el mantra. Una cosa es la atención que va hacia el objeto y otra cosa es la atención que mira como sujeto. O sea, una cosa es la atención que mira desde el fondo, desde el centro.
Y otra cosa es cuando yo me voy hacia un objeto. Normalmente la única atención que se conoce es esta última. Incluso la palabra atención ya quiere decir tender hacia algo. Pero cuando se practica esta atención de observar todo, se va desarrollando una capacidad de estar atento en profundidad. De manera que yo aprendo a estar atento, pero todo relajado, hasta que esta atención se va centralizando. Y esto es fundamental para ser capaz de ver lo que está pasando sin esfuerzo alguno. Esto también es laborioso, porque al principio uno tiene que practicar la atención como puede. Es como la práctica que la atención se va haciendo más y más central, más y más abierta en todas direcciones. Y cuando se está abierto en todas direcciones, se está totalmente relajado. Es inversa a la atención hacia un objeto. Krishnamurti, por ejemplo, está hablando constantemente de esta atención central. La llama atención sin observador. Es esta, es la central. En cambio, en otros enfoques te hablarán de la atención hacia un objeto, y entonces vienen todas las fases de dharana, dhyana. En el Raja Yoga es concentrarse más y más sobre un objeto. Pregunta: no acabo de ver la diferencia en estos tres tipos de trabajo, entre el centramiento, la atención despierta y después la actitud auténtica positiva. Porque el centramiento, si es el centramiento en los tres focos en la mente, ya se da la atención despierta. Por tanto, englobaría como si dijéramos este trabajo sobre la atención despierta. Y después la actitud auténtica positiva, puesto que yo experiencia también parece implicar un centramiento, me parece. Respuesta: no. Lo primero sí. La atención queda implicada en el centramiento en su fase mental. Pero lo de la actitud positiva se caracteriza porque es una actitud dinámica. Es una actitud de desarrollar, de actualizar, de obligar a que yo funcione dinámicamente y con más y más energía. En cambio, el centramiento de por sí no es dinámico. No es ni dinámico ni estático. El centramiento es un denominador común. Centramiento es el arte de instalarse y descubrirse como centro. No es el hecho de obligarse a que salga eso y no lo otro. La actitud positiva es una verdadera gimnasia. En cambio, el centramiento es un situarse en el punto de origen. En este sentido es distinto. Pregunta: lo que no consigo ver es cómo es posible que yo no sea mi manera de ser, es decir, el tema del comportamiento. Respuesta: fíjate que yo digo, como identidad no soy ningún modo de ser, como identidad. En cambio, desde un punto de vista fenomenológico, desde un punto de vista existencial, soy mi modo de ser, pero entonces soy todos mis modos de ser. O sea que es muy distinto lo que soy yo fenomenológicamente, es decir, todo lo que está ocurriendo ahora. En este sentido, yo estoy viviendo dentro de un cuerpo, estoy expresando unas ideas, tengo un modo de expresión, el lenguaje. Y entonces yo, fenomenológicamente, soy todo eso más todo lo que pueda estar pasando dentro. Pero eso no es mi identidad. Identidad es todo lo que permanece idéntico a sí mismo. Identidad es algo constante. Es la esencia del núcleo del cual todo lo demás es expresión en cada momento y que puede ser distinta. Hay que distinguir muy bien lo que es esencia y lo que es existencia. Lo que es una identidad esencial y lo que es, podríamos decir, una identidad existencial. Existencialmente soy toda mi conciencia, como os decía hace un rato. Y toda mi conciencia quiere decir todos los contenidos que hay en mi conciencia. Mis ideas, mis miedos, mi cuerpo, mi bienestar, mi malestar. Soy todo el campo fenomenológico. Pero eso no es mi identidad, porque todo eso está cambiando constantemente y después, al morirse, se suelta todo. En cambio, la identidad
lo que hace que yo siga diciendo yo, y no solo que lo diga, sino que sienta que hay un valor intrínseco que no se puede soltar, de ser algo, de ser alguien, a pesar de que todo cambie. Esa noción intrínseca de identidad viene de la verdadera identidad. Pregunta: esto lo veo, lo que pasa es que en el camino del ideal, del inconsciente, y todo esto, no consigo ver el hecho de que pueda decir: mi comportamiento no soy yo, a mí me parece una trampa. Respuesta: no, porque es cierto, el error es lo que decía. Uno te ve bostezando y se refiere a ti diciendo, el que bosteza. Tú estarías muy disconforme de que dieran esa definición de ti. Quiere decir que tú no vienes definido por un modo de ser en un momento dado, ni siquiera por muchos modos de ser en muchos momentos dados, sino que para definirte tendrían que tenerse presentes todos los modos posibles en todos los momentos posibles. Si no es así, siempre habrá una parcialidad, una limitación arbitraria. Es un problema del yo-idea. Se forma una idea del otro, un concepto, y lo cataloga. Este es así, este es así. Y no, lo único que podemos decir es, en este momento y dadas las circunstancias, yo lo percibo de esta manera. Y puede que en el momento siguiente parezca de un modo bien distinto. Pero nosotros estamos viviendo porque tenemos una idea de nosotros, y esto nos obliga a que nos formemos una idea de los otros. Y el modo de ser es muy distinto de la identidad. No obstante, exteriormente, conoces a una persona por sus modos de ser. ¿Por qué? Porque es lo único para lo que estamos entrenados, para mirar, para darnos cuenta y además alcanzar el gran secreto de la paz, de la armonía y de la felicidad entre las personas. Es preciso llegar a descubrir la verdadera identidad del otro, y no solo sus modos de ser, de estar o de hacer. Pregunta: lo que quizá a mí me despista completamente es el hecho de que yo entiendo que el modo de ser es la expresión de lo que uno es. Respuesta: cuidado, es una expresión de un momento dado. Lo que tú estás haciendo en este momento es una expresión. En este momento, dadas las circunstancias internas y externas, de lo que tú eres, y por ello es errónea la sentencia que se aplica a un niño de pequeño por el hecho de actuar torpemente, y que se le caigan las cosas, se le dice, tú eres torpe. No, lo cierto es, tú has hecho unos actos torpes, pero tú no eres torpe, son los actos estos que ahora han salido así, de esta manera. En cambio, enseguida traspasamos la cosa al sujeto en sí, y luego nos pasamos la vida partiendo de ello. Yo soy torpe, o yo soy muy listo, o yo soy un no sé qué. Y es falso. Yo no soy ni eso ni lo otro. Yo soy todas las torpezas posibles y soy quizás todas las listuras posibles. Soy todas las cualidades y todos los defectos posibles. Pero no soy ninguno de ellos. Todo eso son modos. En unas circunstancias determinadas funcionará un mecanismo, pero en otro momento puede funcionar otro muy distinto. Por lo tanto, no soy ni lo uno ni lo otro. Como identidad no lo soy, aunque en un momento dado parezca así. Se ve claro que cuando estoy hablando de identidad no es algo imaginario, no es una suposición, sino que se trata de una exigencia, de ver cada cosa en su sitio, porque por las objeciones que surgen y por las que no surgen, parece ser que lo que cuesta más de ver es que somos realmente un foco de inteligencia, de felicidad y de energía. Y por eso es necesario que uno lo mire, no que uno lo crea. Creer no sirve de nada. Creer quiere decir poner más muebles dentro de la mente. Lo que sirve es mirar, y entonces ver todo lo que yo sería capaz de vivir en el supuesto de que viviera las condiciones más ideales. ¿De dónde surgiría? Si yo encontrara las personas que me pudieran querer más, si tuviera los éxitos más extraordinarios, si pudiera tener absolutamente todo lo ideal, esa felicidad que yo creo que llegaría a vivir, ¿de dónde saldría? Y luego está el mirar
al contado, en cada momento. Ahora, esto que siento, ¿de dónde viene? El estímulo está ahí, pero ¿de dónde viene el sentir, la felicidad? Y observar que está saliendo constantemente de dentro, y que todo lo que puedo llegar a sentir solamente puede salir de dentro, y lo mismo en la inteligencia, y lo mismo en la energía o la voluntad profunda. Y esto hay que hacerlo, porque si no, seguiremos con la creencia de que somos una mediocridad. Debemos darnos cuenta de que todo, absolutamente todo lo que podemos llegar a vivir está ya presente. Es ya una realidad, no en nuestra personalidad, no en el yo experiencia, sino en la fuente, en lo que realmente somos como identidad central profunda. Yo soy el que aquí hago posible que esto se actualice o no. Soy yo que hago posible tomar contacto o no con la fuente.